Muy bien, muchachos, bueno, pues vamos a revisar el tema rápidamente, el tema de gradientes y derivadas direccionales. Ok. Lo primero que hay que entender es que un gradiente es un vector, ¿no? Es como lo primero. Un vector o una función vectorial dependiendo lo que se vaya a realizar, pero sí debe de quedar bien claro que el gradiente de una función es un vector, es como la primera noción que hay que tener, ¿sale? Es un vector. Ahora, ¿qué vector es? Bueno, lo primero, si tienes una función f, digamos, de dos variables, pues entonces el gradiente de f se denota de esta manera, ¿sí? Como un delta invertido, ¿sale? Entonces el gradiente de f se define de esta manera, que si ustedes quieren lo pongo de una manera, como dije, si no están acostumbrados a la notación de vectores canónicos y j, pues esto es lo mismo que un vector de dos coordenadas. La primera sería la parcial de f con respecto a x y la segunda sería la parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Pues exactamente lo mismo, puede venir en este formato o en este de acá. Si se trata de una función de tres variables, exactamente lo mismo, solamente que vamos a agregar una tercera coordenada, que sería la parcial de f con respecto a z. ¿Ok? Entonces, básicamente, un gradiente para tres variables, pues es esto, es un vector de tres coordenadas, parcial de f con respecto a x, ¿sí? Parcial de f con respecto a y, coma, y parcial de f con respecto a z, ¿sale? Esencialmente sería eso. Ahora, como comentario al margen, este símbolo de aquí más específicamente se denomina nabla, ¿ok? Operador del o nabla, ¿ok? Y la simbología nabla f es grad f, es decir, gradiente de f, ¿sale? En este contexto. Muy bien, entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, queremos calcular el gradiente de esta función de aquí, es sencillísimo, ¿no? Entonces, el gradiente de nuestra función f, ¿sale? Va a ser un vector de ¿cuántas coordenadas? De 2, porque estoy trabajando con dos variables independientes. Entonces, en primera instancia quiero la parcial con respecto a x, ¿sale? Y la parcial con respecto a x creo que ya saben que es menos 3 x cuadrada y cuadrada, ¿no? Y la parcial con respecto a y sería 5 menos 2 x cúbica y. Eso es el gradiente, ¿sale? Nótese que ciertamente es un vector, pero es un vector que es funcional, pues, o sea, es un vector que sigue dependiendo de x y de y, ¿ok? Ahora, nos pueden pedir en algún momento que lo evaluamos en un punto. Vamos a ver por qué, ¿sale? Más adelantito vamos a ver qué interés podría tener evaluar el vector gradiente como función en un punto específico, ¿sale? Entonces, para esclarecer un poquito más este punto, vamos a ver un ejemplo 2. Ahora nos tomamos con una función de tres variables, x, y, z, y lo que queremos es, de la misma manera, calcular el gradiente, pero esta vez en un punto específico, ¿sale? En el punto 2, menos 1, 4. Entonces, primero, si quieren, vamos a calcular el gradiente en general, ¿sale? El gradiente de la función, pues sería primero la parcial con respecto a x, ¿sale? La parcial con respecto a x va a ser y cuadrada más 6x. Ahí muere, ¿verdad? Porque este término es constante ante la derivación con respecto a x. Luego con respecto a y quedaría 2xy. Y ahí muere, porque estos dos términos no dependen de y. Coma, y con respecto a x estarán de acuerdo que simple y sencillamente sería menos 3z cuadrada. ¿Sale? Ahora a mí me preguntan por el gradiente evaluado en el punto 2, menos 1 y 4. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si x vale 2, si y es menos 1 y si z es 4? Es decir, ¿cuál es el valor del gradiente? En este caso sería entonces lo siguiente. Vamos a ver. Sería 1 más 12. ¿Estamos de acuerdo? Estoy sustituyendo aquí. Luego 2 por 2 por menos 1, coma, ¿sí? Coma. Entonces z vale 4, serían 16, o sea, menos 3 por 16.
¿Estamos de acuerdo? Y eso nos va a dejar el vector constante 13, menos 4, menos 48. ¿Sale? Este sería el valor del vector gradiente pensado en el punto 2, menos 1, 4. ¿Sale? Ahorita vamos a ver qué características tiene ese vector. ¿Ok? Entonces, propiedades del gradiente. ¿Sale? Entonces, propiedad número 1, ¿sale? Si el gradiente es el vector idénticamente 0, entonces esta notación de aquí nos dice que es la derivada direccional. ¿Sale? La derivada direccional, ahorita lo vamos a ver. Si quieren, la propiedad 1 podemos esperar un poquito porque ya nos habla de derivada direccional. Pero lo que nos dice es que si el gradiente es 0, en general, el gradiente de una función es 0, porque la derivada direccional de tu función en cualquier dirección es 0. Ahorita vamos a analizar qué es la derivada direccional. Pero ahora sí, ponemos mucha atención a la propiedad 2, es más interesante. La dirección de máximo incremento de f o máximo crecimiento está dada justamente por el vector gradiente. ¿Sale? Es decir, si yo me posiciono en un punto, tengo una función y me posiciono en un punto del dominio, esta es como una brújula que me dice hacia dónde crece más rápido la función. ¿Sí? Entonces el vector gradiente siempre me indica en qué dirección debo de avanzar para que la función se incremente a máxima velocidad. De todas las posibles opciones que tengo, ¿sí? Porque hay infinitas posibilidades, ¿sale? Este me da la dirección en la cual la función se incrementa más rápido, ¿sale? Ahora, esa tasa de máxima de crecimiento me la va a dar, ¿qué cosa? Me la va a dar la magnitud del vector gradiente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver con ejemplos. Número 3, caso contrario, la dirección de mínimo crecimiento es la contraria a lo que marca el vector gradiente, ¿no? ¿Sale? Y esa tasa mínima de crecimiento pues es en este caso el negativo del módulo del gradiente. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a ver algunos ejemplos para esclarecer esta parte. Veamos la siguiente situación, ¿no? Supongamos que en la superficie de una placa metálica, ¿sí? Supongamos que tenemos una placa aquí, una placa metálica, ¿sí? Vamos a suponer que es delgada para que no haya disipación hacia el fondo, ¿sale? Entonces, X y Y se miden en centímetros, ¿sale? Vamos a suponer que aquí está el origen y que tenemos un eje de coordenadas tanto en Y como en X, ¿sale? Y esta función de aquí dice que nos va a dar la temperatura en un punto sobre la placa, ¿sale? Inclusive la placa puede extenderse hacia la izquierda según esto, ¿verdad? Porque puede venir en la parte negativa, ¿ok? Aquí lo importante es la idea siguiente, fíjense, por ejemplo, ya para no modificar mi dibujo, ¿qué temperatura hay en el origen? Es decir, cuando X vale 0 y Y vale 0. Entonces esto es 0, este X es 0, entonces quiere decir que aquí en el origen hay 20 grados Celsius, ¿sale? ¿Qué temperatura hay a, no sé, digamos, a 1 centímetro del eje X, ¿no? A 1 centímetro. Pues entonces si tomo 1 centímetro, Y es 0, a 1 centímetro del origen, perdón, ¿sale? Sobre el eje X, Y sería 0, o sea, ¿qué coordenadas tiene este punto? Pues este punto tiene coordenadas, ¿qué? 1,0, ¿no? Entonces, ¿qué temperatura tendría esta cosa? Pues la temperatura sería T evaluada en 1,0
Y entonces en este punto de aquí, ¿qué temperatura habría? Sería 20 menos 4 igual a 16 grados Celsius. ¿Sale? Así funciona esta función de temperatura. Ahora vamos a centrarnos en la cuestión. Dice, si tú te posicionas en el punto 2 menos 3, supongamos que la placa sigue hacia abajo, ¿no? ¿En qué dirección aumenta más rápido la temperatura? ¿Y a qué velocidad aumenta en esa dirección? ¿Sale? Es lo que quisiéramos ver. Entonces, permítame darle un borrador aquí. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Recuerden, según lo que acabamos de ver en el teorema anterior, el gradiente nos da la solución, ¿no? Nos dice en qué dirección va a aumentar más rápido, en este caso la temperatura, porque la función representa la temperatura. Y si sacamos el módulo de eso, pues entonces vamos a tener la tasa de cambio, ¿no? En esa dirección. Entonces, solución. ¿Cuál es el gradiente de t? ¿No? Eso es lo que quisiéramos ver. ¿Cuál es el gradiente de t? Bueno, pues entonces el gradiente de t vendría siendo un vector que en primera instancia nos da la parcial con respecto a x, ¿no? Sería menos 8x, coma, ¿qué pasa con la parcial con respecto a y? Sería menos 2y, si están de acuerdo. ¿Sale? Ahora lo que yo necesito aquí es evaluar esta función de temperatura, el punto 2, menos 3. ¿Sale? Entonces, ojo, el gradiente sí depende del punto pues en el que tú estés parado, ¿cierto? Como es natural, dependiendo en qué punto de la gráfica te encuentres, pues el aumento, el crecimiento puede ser distinto alrededor, ¿no? De ese punto. Entonces, ¿cuál sería el valor específico del gradiente en el punto 2 menos 3? Pues como x vale 2, entonces esto sería menos 8 por 2, coma, menos 2 por, ¿cuánto vale y? Menos 3. Entonces, nos va a quedar el gradiente de la siguiente manera, menos 16,6. ¿Sale? Entonces, si yo me encuentro en el punto 2,3, ¿sale? Debo de mirar en la dirección del vector menos 16,6. ¿Sí? Debo de mirar en la dirección del vector menos 16,6. ¿Sale? Entonces, a ver, más o menos para que podamos visualizarlo. Vamos a ver si ahorita se activa el GeoGebra para que vaya calentando. Sí, ahorita regresamos a ello. Y ¿qué más hay que hacer? Pues fíjense bien. Otra cosa que hay que hacer es calcular, ¿sí? La máxima tasa de crecimiento, ¿sale? Entonces, la máxima tasa de crecimiento en este caso es el módulo del vector, el módulo del gradiente, ¿sí? En este caso en el punto 2, menos 3. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Acuérdense que es como la raíz cuadrada de las coordenadas, ¿sí? Del vector. Primero la coordenada x y luego la coordenada y, ¿no? Entonces esto nos va a dejar lo siguiente, sería la raíz de menos 16 al cuadrado más 36, ¿no? Entonces 256 más 36, ¿sale? Entonces eso nos arroja la raíz de 292.
ok. Es aproximadamente 17.08 grados Celsius por ¿qué cosa? Centímetro, ¿no? Ok, entonces cada centímetro que yo avance en esa dirección se espera que la temperatura aumente 17 grados Celsius y cachito, ¿sale? Esa sería la idea. Entonces, si quieres conocer la dirección de máximo crecimiento, el gradiente te lo da, ¿sale? Si quieres saber cuál es esa tasa de cambio máxima, el módulo del gradiente te lo da, ¿ok? Importante eso. Muy bien, pues entonces ahora hablemos justamente de lo siguiente. Bueno, regresémonos un poquito, a ver, quiero que vean esto. 2, 3, ¿sí? 2, 3. Ahora vamos a ver aquí. Los datos son el punto 2 menos 3. Vamos a poner aquí punto 2, menos 3. Y el vector es menos 16,6. Nada más para que, esperando que se lo imaginen. A ver, no sé, le voy a dar acá. ¿Qué pasó? A ver. No lo separé por comas. Sí. Ahí está, perfecto. Entonces, déjenmelo. Ok, vean, entonces este de aquí es un vector, ¿sale? Pero acuérdense que los vectores lo que los caracteriza, perdón, son dos propiedades: magnitud y dirección, ¿sale? Entonces cualquier otro vector que arranque desde otro punto, pero que tenga la misma magnitud que este y la misma dirección, se considera exactamente el mismo vector. Entonces cuando te dicen que mires en esta dirección, es a partir del punto A. En otras palabras, sería básicamente como si este vector de aquí lo movieras para que iniciara en este punto de aquí, ¿no? ¿Sale? Eso es como lo importante de este ejercicio. Entonces imagínense que este vector ustedes lo mueven, lo trasladan para que inicie en el punto A. Entonces se vería algo así, ¿no? Algo como paralelo, ¿sale? A ver, vamos a tratar de ver aquí si tiene alguna opción. Vamos a ponerle aquí 2, menos 3, ¿sale? Entonces vean, aquí ya nos permite ver ese mismo vector. Vean, no cambiaron sus coordenadas, pero lo estamos viendo con punto inicial en 2, menos 3. Entonces es lo que les decía yo. Entonces si tú estás en este punto, en el punto 2, menos 3, y quieres saber en qué dirección debes moverte para que la temperatura aumente lo más rápido posible, según la función de temperatura que nos decía el problema para la distribución de calor en la placa, pues debe ser en esta dirección, te debes de mover en esta dirección. Y cuando te muevas a partir de este punto en esta dirección, se espera que tu temperatura aumente aproximadamente, ¿qué dijimos? Aproximadamente 17 grados Celsius por cada centímetro que avance uno en esa dirección, ¿sale? Entonces prosigamos. Creo que ya nos dimos cuenta entonces de que aquí ya no nada más es estudiar la variación de temperaturas o la variación de una función en general en la dirección de X y en la dirección de Y, sino que ya podemos darnos la oportunidad de mirar variaciones en otras direcciones, ¿sale? Entonces acuérdense que cuando vimos en clase presencial
qué significaba parcial con respecto a x y qué era parcial con respecto a y, pues hacíamos esto, ¿no? Y hacíamos un análisis de variación ya sea horizontal o un análisis de variación vertical. Pero ¿qué pasa si yo me pregunto por otra dirección, pues? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la variación de temperatura, de presión, de cualquier propiedad en otra dirección a partir de un cierto punto? Pues eso lo que nos dice es la derivada direccional. ¿Okay? Aquí está la interpretación geométrica, que es básicamente lo que sería es mira en una dirección específica, en la dirección de un vector u, que está aquí. Vean, primero lo ven en el origen y luego lo trasladan acá. ¿Sale? Y chécate cuál es la recta tangente, ¿sí? Para el perfil que se genera cuando tú consideras únicamente los puntos que van en esa dirección sobre la gráfica. Entonces lo que estaré sacando es la tangente, ¿no? En esa dirección. Geométricamente, pues esa será la interpretación. Ahora, insistimos, si tú quieres ver cuál es la tasa de cambio en cualquier dirección, pues lo que vamos a hacer es lo que se llama calcular una derivada direccional. ¿Ok? Aquí están los elementos rapiditos para una derivada direccional, ¿sale? Fíjense bien, vamos a considerar una función de dos variables. ¿Ok? Variables independientes, x y y como siempre. Y vamos a considerar un vector u que va a ser un vector unitario. Fíjense, el vector unitario puede venir en coordenadas normales o puede venir escrito o representado como coseno de teta en la primera coordenada y seno de teta en la segunda coordenada, porque todos los puntos que se encuentran sobre una circunferencia unitaria se pueden representar de esta manera, como coseno de un ángulo más seno de seno de un ángulo. ¿Sale? Aquí lo importante es que su vector, el que marca la dirección, este de aquí es el que marca la dirección en la cual vas a analizar o vas a estudiar la tasa de cambio. Este que marca la dirección, pues debe de ser ¿qué? Unitario. Es importante que sea unitario. Aquí estamos haciendo un producto punto con el gradiente de la función, ¿ve? ¿Sale? Entonces, para que se vea cómo va la cosa, vamos a hacer el ejemplo número 3. Determina entonces esta derivada direccional, la derivada direccional de esta función. Ojo, en el punto 1, 1 es importante no confundir el punto con el vector de dirección. Y en la dirección del vector unitario, cuyo ángulo con el eje positivo x es de pi sextos, ¿sale? Es decir, de 30 grados, ¿no? Entonces básicamente tu vector unitario podemos decir que está a 30 grados, ¿no? Podemos imaginarlo aquí a 30 grados, ¿sale? Acuérdate que está sobre una circunferencia unitaria, ¿no? ¿Sale? Ese vector mide 1. Bueno, pues entonces pues si quieren primero sacamos el vector unitario, ¿no? En este caso el vector unitario pues va a ser ¿quién? En alguna ocasión en clase comentamos esto de coseno y seno, no sé si se acuerdan. Va a ser coseno de pi sextos, coma, seno de pi sextos. ¿Sale? Ok, coseno de pi sextos, coma, seno de pi sextos. Entonces acuérdense que esto está en radianes. ¿Sale? Y por lo tanto, si nosotros tomamos una tablita de valores o lo metes a la cálculo, lo que sea, pues te vas a dar cuenta que esta cosa es lo siguiente: coseno de pi sextos es igual a raíz de 3 sobre 2 y seno de pi sextos es igual a un medio. Exactamente un medio. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya con este vector unitario lo que vamos a hacer a continuación es calcular el gradiente para luego hacer el producto punto. Entonces el gradiente, ¿sí?, de mi función, pues en este caso es fácil, ya saben que es un vector de dos coordenadas, parcial con respecto a x, pues serían
4xy cúbica más 6y, coma. ¿Quién sería ahora la parcial con respecto a y? Pues va a ser 6x cuadrada y cuadrada más 6x. ¿Sale? Fíjense, si yo quisiera, yo podría determinar el gradiente general, es decir, haría producto punto como lo marca aquí la fórmula, ¿sí? Haría producto punto de esta expresión con esta de aquí. ¿Sale? Pero como me lo piden en un punto específico que es el 1, 1, pues vale la pena primero sacar cuánto vale el gradiente, el gradiente de f en 1, 1. ¿Sale? Entonces vamos viendo, si x y y valen 1, aquí hay un 4, aquí hay un 6, entonces sería 10, coma, aquí hay 6 y aquí hay 6, entonces sería 12. ¿Ok? Entonces ahora sí, fíjense bien, el valor de la derivada direccional en la dirección del vector u para la función f evaluada en el punto 1, 1, ¿sí? Es igual al producto punto del gradiente en 1, 1 con el unitario, o sea, sería el producto punto 10,12 punto con raíz de 3 medios, coma 1 medio. Y eso nos va a dar lo siguiente. Acuérdense que el producto punto es simplemente hacer los productos por coordenadas y sumarlas, ¿no? Entonces sería 10 por raíz de 3 entre 2, ¿sí? 10 por raíz de 3 entre 2, ¿sí? Este puntito ya es de producto en reales, pues, el producto habitual, más 12 por 1 medio, ¿no? En lugar de usar paréntesis, pues usas puntito, pues. Este es el producto punto, básicamente, hay que calcularlo. Entonces, 10 entre 2 a 5, entonces sería 5 raíz de 3, más 12 por 1 medio, 6. ¿Sale? Y esta es la derivada direccional de la función f en el punto 1, 1, mirando en la dirección de pi sextos con respecto al eje x positivo, ¿sale? Al semieje positivo x. O dicho de otra forma, en dirección del vector raíz de 3 medios, coma 1 medio. ¿Sale? Como no se especifican unidades, pues simplemente, básicamente lo que diríamos es que por cada unidad que tú avances en la dirección de este vector a partir del punto 1, 1, se espera que tu función aumente en raíz de 5 en 5 raíz de 3 más 6 unidades. ¿Ok? Esa es la interpretación. Sencillo, ¿no? Ahora vamos a trabajar con una derivada direccional en 3 variables. Aquí la gran diferencia es que el vector que nos están dando de aquí ya no tiene el formato coseno-seno y por lo tanto puede que esta cosa no sea unitario. Ojo, siempre hay que preguntarnos, ¿el vector de dirección es unitario? Siempre debemos de preguntarnos eso antes que otra cosa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería la magnitud? Acuérdense que unitario significa que tenga magnitud 1, pues. ¿Sale? Entonces, si esta cosa de aquí, hay que ver cuál es su magnitud, ¿no? ¿Sale? La magnitud, entonces solución, la magnitud del vector v, que se denota así, es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de las coordenadas, ¿no? ¿Sale? También otro comentario. Recuerden que esta cosa de aquí es lo mismo que el vector 6,2,3, por si acaso alguien estuviera perdido en eso. Entonces, primera coordenada al cuadrado, ¿no? Es decir, 6 al cuadrado. De una vez déjenme hacerlo, ¿no? 36 más 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, 9. Entonces quiere decir que nuestro vector de dirección tiene una magnitud de raíz de 49 unidades, es decir, de 7 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que este vector tiene una magnitud de 7 unidades. ¿Ok? No es unitario. ¿Qué hacemos para volverlo unitario? La fórmula es sencilla siempre. Un vector unitario se obtiene a partir de otro haciendo lo siguiente: es el vector, en este caso v, entre su módulo.
¿ok? El módulo ya lo calculamos, es 7. Y pues el vector básicamente pues es el 6, 2, 3. Y aquí haciendo un abuso de notación, pues eso sería básicamente 6 séptimos, 2 séptimos, 3 séptimos. ¿Sale? Y este de aquí sería nuestro vector unitario con el que vamos a trabajar. Es importante que sea unitario, porque de otra manera esta cosa va a afectar al módulo del gradiente, de la derivada direccional, perdón. Entonces, sigamos adelante. ¿Qué más necesitamos para calcular la derivada direccional? Necesito el gradiente, ¿no? Entonces vamos ahora al gradiente de la función f. Y el gradiente de la función f es parcial con respecto a x, y cuadrada, menos 8xy, coma, parcial con respecto a y, 2xy, menos 4x cuadrada, coma, parcial con respecto a z, 2z. ¿Sale? Y entonces la parcial de f, perdón, el gradiente de f es esta función de aquí, ¿no? Esta función vectorial le podríamos llamar. Pero a mí me interesa en el punto 1 menos 1, 2. Entonces lo voy a evaluar ahí. 1 menos 1, 2. Entonces, ¿qué pasa si x vale 1, si y vale menos 1 y z 2? Entonces la primera coordenada sería menos 1 al cuadrado, menos 8 por 1 por menos 1, ¿sí? Coma 2 por xy, es decir, 2 por x, que es 1, por y, que es menos 1, menos 4 por 1 al cuadrado, coma 2 por 2. ¿Sale? ¿Y eso que es igual? Eso es igual a, vamos viendo aquí, eso es igual a 9, coma menos 6, coma 4, ¿no? 9 menos 6, 4. ¿Ok? Finalmente, entonces, nosotros queremos calcular la derivada direccional en la dirección del vector u unitario, ojo, vamos a tomar el unitario, que es este de aquí. Si quieren, para que no se confundan, déjenme le pongo, yo creo que no, pero igual. Vamos a ponerle aquí para dividir esta onda, ¿no? Entonces este fue, digamos, el paso número 1. Este fue el paso número 2 aquí, volver al unitario. El paso número 3, calcular el gradiente. El paso número 4, evaluar el gradiente. Y ya para finalizar estamos en el paso número 5, ¿sale? Entonces dijimos, lo que queremos es, bueno, creo que ya no me gusta esa raya, déjenme la borro. Lo que queremos es, ¿sale? Lo que queremos es entonces calcular la derivada direccional de la función f en la dirección del vector unitario u de la función f, pero evaluada en el punto 1 menos 1, 2, que es el punto de interés, el punto de análisis. Entonces esto se obtiene fácilmente, ¿sale? Entonces el valor del gradiente, que ya lo tengo aquí, que es 9 menos 6, 4, producto punto con el unitario, que acá está, ¿no? 6 séptimos, 2 séptimos, 3 séptimos. Entonces, haciendo el producto punto, lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? Entonces, acuérdense que el producto punto es x por x más y por y más z por z. Entonces, en este caso, serían 54 séptimos menos, aquí, ojo, siempre vamos más, pero como tenemos menos por más, entonces sería menos 2 séptimos más 8. Perdón, más, aquí, si estoy bien, no, aquí la regué, ¿sí? Perdón, me perdí,
porque empecé a visualizar esto de acá, perdón. 9 por 6, 54. Menos 6 por 2, menos 12, discúlpenme, ¿no? Menos 12 séptimos. Y luego 4 por 3, ahora sí 12, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí aclarando, ¿no? Otra vez aclarando. No se vayan a confundir. Hacemos este por este por este y este por este. Y los vamos sumando, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí claramente estos dos Babalú y la respuesta final va a ser 54 séptimos. Eso significa que por cada unidad que yo avance en la dirección de este vector, del vector B, que es la misma dirección que el unitario, pues la diferencia es que uno mide 1 y el otro mide, ¿cuánto? 7, ¿verdad? Entonces, si yo para esta función, si yo me posiciono en el punto 1, menos 1, 2 y miro en la dirección de este vector, por cada unidad que avance en esta dirección, la función aumenta 54 séptimos. ¿Sale? ¿Ok? Esta puede no ser la máxima tasa de cambio, ¿eh? Esta es una tasa de cambio cuando miro en esa dirección. La máxima tasa de cambio, acuérdense que nos la da el gradiente. ¿Sale? Perfecto. Aquí viene una explicación, perdón. ¿Sale? Una de las propiedades que tiene el gradiente es que el gradiente de una función de 3 variables es un vector normal a la superficie de nivel en un punto P. Acuérdense de las que teníamos curvas de nivel y superficies de nivel. ¿Sale? Entonces va a ser importante que nosotros visualicemos eso. ¿Sale? Recordar curvas de nivel y superficies de nivel. ¿Sale? Si yo tenía una función de 3 variables, vamos a ponerle W igual a una función de 3 variables, X, Y, Z. ¿Sale? Entonces esta cosa de aquí, en lugar de tener curvas de nivel, tenía superficie de nivel. ¿Qué era lo que hacías? Ponías un punto, o sea, hacías constante W, una constante K, por ejemplo, y lo igualabas a la expresión que define tu función, ¿no? Entonces esto lo que te da es una superficie en el nivel késimo, pues. ¿Sale? Acuérdense que, por ejemplo, para, no sé, para la función, vamos a tomar una facilita, f de x, y, z, igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, que es la misma del ejemplo, ¿no? Tenemos diferentes superficies de nivel. ¿Qué pasa para el nivel 1? O sea, haces que tu función valga 1, entonces sería 1 igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Pero eso que representa esto de aquí, si se acuerdan, es una esfera de radio 1 con centro en el origen. Si le pones 4, entonces es una esfera con centro en el origen de radio 2. Si le pones 16, es una esfera con centro en el origen de radio 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces quiere decir que las superficies de nivel de esta función resultan ser esferas concéntricas, pues, todas con centro en el origen. ¿Ok? Entonces, lo importante de esto es que para cada nivel, el gradiente, ¿no?, cuando lo evalúas en un punto específico, resulta ser un vector, como todos sabemos, pero en este caso va a ser normal, es decir, perpendicular a la superficie. ¿Ok? Entonces, vamos viendo un ejemplo de esto. Entonces, por ejemplo, cuando dos esferas, por ejemplo, dos bolas de billar chocan, entonces la colisión o la fuerza es de manera normal a las superficies, pues. Entonces de ahí viene, como digamos, el interés de estudiar justamente planos tangentes a una superficie. ¿Sale? De alguna manera es porque cuando colisionan los objetos, las fuerzas son normales a la superficie. ¿Sale? Entonces es importante trabajar tanto
planos normales o tangentes, mejor dicho, y vectores normales a la superficie. ¿Ok? Entonces aquí encuentra, bueno, omitan esto de ejemplo, ya es un ejemplo más adelante. Dice, encuentra la superficie de nivel que pasa por el punto 1, 1, 1, 1. ¿Sale? Y grafica el gradiente, ¿no? En este caso. Entonces, a ver, ¿a qué se refiere? En este caso, acuérdense que para esta cosa de aquí, sus superficies de nivel resultan ser esferas concéntricas. Esfera aquí, otra esfera acá, otra esfera acá, ¿sale? Son esferas concéntricas. Quiero saber cuál de todas pasa por el punto 1, 1, 1. ¿Sí? Por el punto 1, 1, 1. Debe haber alguna que pase por el punto 1, 1, 1. ¿Sale? Pero eso es sencillo, porque si x vale 1, y vale 1 y z vale 1, pues entonces vamos viendo cuánto vale la función. La función, déjenme le llamo z, f, perdón, nada más para no mezclar tanto simbología. Le voy a borrar esto. Entonces, en este caso, si x vale 1, y vale 1, la función f sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sale? Y esto nos va a dar como resultado 3. ¿Sí? Eso significa que para que tu función pase por el punto 1, 1, 1, debe de estar, perdón, para que la curva de nivel pase por el punto 1, 1, 1, la función debe valer 3. O sea, este valor k que yo le pongo aquí debe ser 3. ¿Sale? Entonces, en otras palabras, ¿sí? Nos estamos refiriendo a la superficie de nivel 3 igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sale? Entonces, ¿qué es? Es una esfera con centro en el origen de radio raíz de 3. ¿Sale? Esta es la superficie de nivel de todas las esferas concéntricas. La que pasa por el punto 1, 1, 1 es esta de aquí. Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 3. ¿Sale? Ahora dice grafica el gradiente. Bueno, vamos únicamente vamos a calcular el gradiente. A ver, vamos a ver. El gradiente en este caso para f, ¿quién sería? 2x, 2y, 2z. Chequenlo nada más, ¿no? Pero como estoy en el punto 1, 1, 1, entonces el gradiente de f en el punto 1, 1, 1, pues lo que me va a dar es 2, 2, 2. ¿Sí? Sustituyen aquí, pues da 2, 2, 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente, en este caso, ven, aquí hay un dibujito. ¿Sale? Aquí hay un dibujito, está la esfera, que tiene por ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3. ¿Sale? Y aquí dibujaron el vector, del que estamos hablando. ¿Sale? El vector 2, 2, 2. ¿Ok? Entonces, aunque no se aprecia a lo mejor aquí de alguna manera podremos decir que este vector forma un ángulo de 90 grados, por lo menos con respecto a puntos cercanos a este, ¿no? ¿Sí? O bien forma ángulo de 90 grados con respecto al plano tangente. ¿Sale? ¿Qué es el plano tangente? Bueno, en este caso el plano tangente, ¿sí? Dice lo siguiente: el plano tangente en un cierto punto es aquel plano que pasa por ese punto, pues vamos por un punto P, ¿sale? Y que es perpendicular, ¿sí? Que es perpendicular a este vector normal, ¿no? Al gradiente de la función. Entonces lo vamos a definir de esa manera. Es un plano que forma ángulo de 90 grados, que pasa por el punto de interés y que forma ángulo de 90 grados con respecto al vector gradiente. ¿Sale?
Ok, es el análogo a recta tangente, acuérdense, sale de alguna manera. Ok, entonces localmente tiene un punto de contacto que será el punto P, según la descripción esta de aquí. Y también de repente se le llama que es la mejor aproximación lineal local. De hecho, este plano tangente nosotros ya lo hemos construido anteriormente. Lo conocíamos como la linealización de la función. ¿Sí? Básicamente era eso, de alguna manera la linealización de la función. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo encuentras el plano tangente? Pues resulta ser que el vector gradiente te da la solución, ¿no? Fíjate, dice aquí, suponte que tienes un punto P, ¿sí? Sobre la gráfica de una curva de nivel, de una superficie de nivel, perdón, de una función f. Y también adicionalmente queremos que ese gradiente no sea cero, ¿sí? Porque si no, entonces todas las parciales van a ser cero ahí y pues no va a haber ninguna ecuación, ¿sale? En ese caso. Entonces la ecuación del plano tangente en ese punto está de la siguiente manera. Vean, es la parcial de f con respecto a x en el punto de interés por x menos x sub 0. ¿Quién es x sub 0? X sub 0 es la coordenada x del punto de interés. Luego lo mismo pero para y. Y luego lo mismo pero para z. Entonces básicamente aquí lo que tenemos aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, son las coordenadas del gradiente, básicamente. ¿Sale? Entonces vamos a ponerlo de alguna manera en práctica. Dice, encuentra la ecuación del plano tangente a la gráfica de este paraboloide en el punto 1 menos 1, 5. ¿Ok? Muy bien, pues entonces lo que queremos hacer nosotros, fíjense bien, es visualizar este paraboloide como la curva de nivel de alguna función de 3 variables. ¿Sí? A pesar de que esta gráfica es en 2D, ¿sale? Nosotros vamos a visualizar esta ecuación como una función de variables. Un truco sencillo es igualarlo a 0, pues, ¿no? O sea que nos quede lo siguiente. 1 medio de x cuadrada más 1 medio de y cuadrada más, bueno, si quieren aquí déjenme le pongo para déjenme le pongo lo siguiente, menos z más 4 igual a 0, ¿sale? Y entonces básicamente esto de aquí sería mi función de 3 variables. Este es el f de x, y, z. Y lo estoy visualizando como una superficie de nivel. Fíjense, esto es como pensar que nuestro valor k es 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le damos un valor a la función? Entonces te cuenta que tu función de 3 variables es esto y que estás tomando la curva, la superficie de nivel en el nivel 0. ¿Sí? Entonces eso se llama visualizar esto como una superficie de nivel. ¿Ok? Entonces lo tengo que hacer así porque acuérdense que necesito el gradiente de esta función, pues. ¿Sale? Entonces, una vez que ya lo tengo así, voy a calcular el gradiente de la función. Y el gradiente de la función es ¿quién? Es x, al final de cuentas, ya con la simplificación, piensa en un momento, eso es x. A borrar. Entonces, vamos al grano, ¿no? La parcial de todo esto con respecto a x es x. La parcial de todo esto con respecto a y es y. La parcial de todo esto con respecto a z es menos 1. ¿Cierto? Ok, ahora si yo quiero, ¿sí?, evaluar el gradiente en el punto de análisis, este será nuestro punto P, de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, recuérdenlo. Entonces el gradiente evaluado en 1, menos 1, 5,
¿cuánto nos da como resultado? Pues sería 1 para x, ¿sí? Aquí tenemos 1, y ¿cuánto vale? Menos 1, y z es constante, entonces no hay nada que evaluar ahí, sería menos 1. Este es el valor del gradiente, ¿sale? Por lo tanto, la ecuación, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? Pues va a ser lo siguiente, ¿no? ¿Sale? Acuérdense que esta es la parcial de f con respecto a x en el punto de análisis, ¿no? Entonces básicamente quedaría lo siguiente. Recuerden cómo va la fórmula. Entonces sería 1, porque esa es la primera coordenada del gradiente, por x menos la primera coordenada del punto y3, que es 1, más, el siguiente es menos 1, por y menos la segunda coordenada, que es menos 1, más menos 1 por z menos la tercera coordenada del punto y3, que es 5, y eso igual a 0. Entonces igual se puede desarrollar, pues, o sea, pudieran desarrollar aquí para que quede x menos 1, aquí quedaría menos y menos 1 al final de cuentas, menos z más 5 igual a 0. Entonces ya desarrollando todo esto nos quedaría x menos y menos z igual a menos 3. Y esta sería la ecuación del plano tangente, ¿sí? A nuestra superficie, ¿sale? Básicamente se visualiza así la gráfica, ¿sale? La gráfica está aquí. Ok, esta es la grafiquita. Ese es el paraboloide. Ese es el punto de interés, que es el punto 1 menos 1, 0. ¿Sale? Ok, el punto 1 menos 1, 0. Y este vector representa el gradiente. ¿Sale? Bueno, de hecho, aquí le pusieron nada más una observación. Le pusieron 1 menos 1, 0 para visualizarlo en el suelo, pues. ¿Sale? En realidad el punto 1 menos 1, 5 está acá, pues. ¿Sale? Este es el 1 menos 1, 5. ¿Sale? Y esa sería la ecuación del plano tangente a esa superficie. ¿Ok? Bueno, pues con esto creo que ustedes ya tienen las herramientas para sacar adelante el pequeño cuestionario que les di. Ojalá les sirva, les sea de ayuda. Y si no, pues escudriñen otras opciones, otros videos, otros libros, etc. ¿Sale? Bueno, a trabajar, por favor.